Shalom amigos, le habla Morellosa, el director es Jaime, y una vez más estamos con ustedes aquí en PAB 550 con un programa más de Derech Hashem, el camino de Dios. Programa que llega a ustedes de parte del Ministerio es Jaime, el Ministerio del Árbol de las Vidas, el árbol en el que fuimos injertados. Gracias le damos una vez más a Dios de Abraham, Isaac y Jacob por concedernos un nuevo amanecer, por revelar sus bondades cada mañana, su misericordia se renueva cada mañana. Y lo vemos cuando tenemos una oportunidad más de vivir en este mundo para que por medio de él podamos conocer el camino de Dios. Pues ciertamente, después que el ser humano muere, toda oportunidad que se le ha otorgado de poder conocer al Creador, que es la vida eterna, y a su Mesías, se desvanece. Gracias al bendito por eso, y gracias a la familia de PAB por concedernos este espacio de media hora con ustedes, como de costumbre, todos los domingos. Y hoy nos encontramos en el día 15 del mes de agosto, que esto equivale al día 7 del mes de Elul. Ya estamos prácticamente a mitad de mes y a unos meses de que de acuerdo al calendario gregoriano, que es el calendario que en Occidente y en gran parte de Europa predomina, el tiempo pues está por terminarse en lo que respecta al año. Sin embargo, para efectos del pensamiento del mundo antiguo, estamos prácticamente a semanas de concluir el año de acuerdo al tiempo como se contaba en el mundo mesopotámico, en las civilizaciones más antiguas descubiertas. Así que hay de cierta forma, para efectos del pensamiento antiguo, una gran relación en las semanas subsiguientes con la finalización del año solar, que en el tiempo antiguo era mayormente lunar, y el comienzo de un nuevo ciclo. Y es interesante que este tipo de pensamiento con respecto al tiempo proviene de una civilización que a la misma vez estaba muy al pendiente de la rotación de los astros, lo que usted conoce hoy como la astronomía. eh, Era muy estudiada y observada en el mundo de los caldeos, aquellos que luego en la literatura bíblica se llaman los babilonios. Los caldeos, la región de Caldea es lo que usted conoce hoy como Mesopotamia, esa región del Oriente Medio, donde estas civilizaciones antiguas pues fueron construidas. Y esto estaba muy pendiente de la rotación de los astros y relacionaban muchísimo el comienzo de los años con lo que ellos entendían con respecto a la observancia de estas constelaciones que luego tienen los nombres modernos que nosotros conocemos, que hoy le llamamos astrología, pero en el tiempo antiguo, y la astrología y la astronomía se dividía, sin embargo, en el tiempo antiguo era una sola. Para efecto del pueblo de Israel, Dios no le prohibió a Israel que observara los cielos, pero sí le prohibió que rindiera culto a ellos como dioses, porque en Caldea, además de observarlos, se le adoraba como dioses, y eso es importante. Ahora, en lo que respecta a la comprensión de la astronomía antigua, es muy interesante notar cómo la constelación que usted conoce hoy como la constelación donde están las balanzas, que le llaman en el mundo de la astrología como, creo que Libra, no estoy muy al tanto si estoy correcto en eso, porque pues yo no estudio astrología, pero la constelación de las balanzas, donde se pesaba, se entendía en el mundo antiguo que ahí se pesaban las acciones de los humanos y se decretaba de los cielos el porvenir, o el futuro de esa región, basado en las acciones de los que estos residían. Amigo, esto no es algo ajeno a la escritura. La escritura habla sobre esto, simplemente nosotros desconocemos de eso porque hemos aislado la Biblia a nuestro pensamiento religioso moderno y no hemos tomado
el esfuerzo de intentar entender la literatura desde la perspectiva que los antiguos la recibieron. Entonces, con eso podemos comenzar nuestro comentario de hoy, porque, por ejemplo, hoy vamos a comentar la porción de la Torá que estudiamos ayer, que se titula Shoftim, donde Moisés comienza hablando o continúa hablando su último discurso antes de partir de este mundo y habla de la importancia de establecer un sistema de justicia en la nación que se va a formar en la tierra que ellos van a poseer luego de el eventual exterminio de los cananeos. Los cananeos antiguos que vivían en esa tierra, que estaba dividido en 10 naciones y luego 7, porque 3 de ellas habían sido exterminadas para el momento en que iban a entrar en la tierra los israelitas. Dice Moisés que el bendito iba a remover a esas naciones de esa tierra porque ellos habían hecho cosas abominables y entre ellas estaba el sacrificio de los niños, la entrega de la vida de los niños en la adoración en sus dioses, el comer sangre como parte de un ritual de adoración a los dioses. Y Moisés le va a decir en esta porción que cuando ellos entren en la tierra, no deben practicar las cosas que hacían esas naciones, porque por razón de esas prácticas es que el Eterno traería plaga y destrucción sobre esas naciones. Y vamos a ver que en el capítulo 18, versículo 9 de esta porción, la porción comienza en el 16, 18 y termina en el 21, 19, en la sección conocida como Shoftim. Shoftim es una palabra plural hebrea que se traduce como jueces. Moisés comienza diciendo en esa porción, en el 16, 18, en todas las ciudades que el Eterno tu Dios te dé para tus tribus pondrás jueces y oficiales y juzgarán al pueblo con justo juicio, con juicio recto. Y es interesante tomar en cuenta por qué Moisés menciona esto a un pueblo nómada que se va a convertir en una nación organizada con un sistema gubernamental, donde Moisés dice que es muy importante un sistema de justicia, donde se juzga al pueblo con juicio recto. ¿Qué sucede cuando en una nación el sistema judicial, el sistema que regula la conducta del ser humano se tuerce? ¿Hacia dónde se puede dirigir una nación? ¿Cuál sería el futuro de esa nación? Si los entes, las instituciones que son establecidas para el funcionamiento de esa nación se corrompen. De seguro, la evidencia histórica está ahí en las diferentes naciones, incluso hasta en el tiempo moderno, de cuál es el resultado de eso. Y Moisés va a hablar de la importancia de establecer ese sistema en la tierra de Israel, la tierra que van a recibir en herencia. Y Moisés dice en el versículo 19, no torcerás el juicio, no tendrás favoritismo, no recibirás soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Interesante estas palabras de Moisés cuando las comparamos en el tiempo presente. Pues en el tiempo presente, en diferentes instituciones legislativas del mundo que nos rodea hoy, se ha podido evidenciar de cómo el sistema falla en ocasiones porque los jueces que están en una posición importante en ocasiones son seducidos a recibir soborno para enjuiciar en favor, para dictaminar en favor de aquel que está pagando el soborno. Y en el versículo 20 Moisés dice, la justicia, solo la justicia seguirás. Y ayer yo hablaba sobre esta palabra, sedek, sedek en hebreo, que nosotros le damos el sentido de lo correcto, lo correcto. ¿Por qué? Porque cuando miramos esta palabra justicia y la relacionamos con la palabra justo, nosotros podemos pensar desde la perspectiva humana, nuestra naturaleza humana, que lo justo para nosotros es de acuerdo a cómo nosotros vemos las cosas. Y ahí es donde entra esta idea de qué es la verdad, qué es la verdad.
Y hace un tiempito atrás oí a un comentarista decir que la verdad es relativa. En mi opinión, eso es completamente errado. La verdad no es relativa. Eh, Cuando hablamos de la verdad, lo que en sí es la verdad, podemos ver que es el creador el que establece lo que es la verdad. Ahora, en lo que respecta a los asuntos de la vida, cada ser humano va a tener una percepción de su verdad basado en lo que él entiende y ve las cosas. Y por eso es que es importante, eh, por eso es que Moisés, incluso el Eterno, le va a enfatizar al pueblo de Israel que ellos debían hacer el esfuerzo siempre de estudiar la ley divina, porque la ley divina les iba a dar el fundamento de lo que es correcto, incorrecto, verdad, mentira, sagrado, profano. Y con ese fundamento, inmediatamente la percepción de su realidad iba a ser siempre dirigida en ese fundamento. Y eso es lo que podemos decir, podemos mencionar como la renovación de la mente. Antes yo pensaba que lo correcto y lo verdadero era como yo percibía las cosas, pero en la medida que voy estudiando la revelación sagrada, me doy dando cuenta que lo que yo pensaba que era verdadero y correcto, o correcto y verdadero, no era realmente así. Y así mismo sucede con el asunto de lo justo. No necesariamente lo que nosotros consideramos justo es correcto. Y por eso es que cuando hablamos de la justicia, solo la justicia a perseguir, debemos entenderlo en la perspectiva bíblica como lo correcto, lo que es correcto. Porque supongamos que a juicio se traiga un caso donde una persona posee riquezas está demandando a una persona pobre a quien se le ha concedido la administración de una parte de la riqueza del dueño de esos activos por una pérdida que sufrió, y el juez que se sienta en el tribunal al conocer que esa persona es pobre, pues sentencia según lo que él considera justo. Pues, definitivamente esa persona adinerada tuvo una pérdida, pero sigue siendo rico. ¿Cómo voy a penalizar a este pobre por eso? Y obviamente eso sería inclinar la balanza hacia un lado basado en lo que uno considera que es justo. Y sin embargo, cuando pesamos las cosas según lo correcto, la cosa cambia. Definitivamente tenemos que mirar más allá de toda duda razonable si esa persona que está siendo demandada realmente cometió la negligencia que alega a la persona que tuvo la pérdida y sentenciar basado en la evidencia mostrada. Por eso vas a encontrar en esta misma porción que Moisés dice que tienen que haber 2 o 3 testigos que puedan afirmar el caso. O sea, que no es por la boca de una persona que se debe tratar el asunto legal, sino que debe haber evidencia, bastante evidencia que pueda mostrar que lo que se está reclamando es correcto o es cierto, y entonces se puede dictaminar correctamente la sentencia. Así que es necesario siempre en toda nación un sistema judicial. Los estados fallidos que tenemos hoy en día, muchos de ellos, su sistema de justicia está pervertido. Los oficiales, que son lo que usted conoce hoy como la policía, están pervertidos. No tengo que decirlo yo. Mire cómo los diferentes oficiales de los sistemas de policías en otras naciones están funcionando. Como, por ejemplo, se alega que en México, incluso tengo el testimonio personal de una persona que conozco, la policía te detiene por una infracción y en vez de ellos hacer llevar el procedimiento como demanda la ley, si usted le da algo de dinero, pues ellos lo dejan ir. Y eso, y obviamente, cuando el oficial se pervierte, pues de seguro el sistema judicial fracasa. En esta porción también vamos a encontrar, que es lo que estaba diciendo antes del comienzo de la porción, cómo Moisés habla de las prácticas, cómo Israel no debía hacer las prácticas que hacían, envolverse en las prácticas que hacían los pueblos que vivían en esa tierra.
Y dice Moisés en el capítulo 18 de Deuteronomio, versículo 9, cuando entres en la tierra que el Eterno tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de aquellas naciones. Y la palabra aprender posee una raíz que significa, que se traduce también como educarse. Es decir, que no debes ir tras de aprender cómo esas personas, a las prácticas que esas personas hacían para tú también llevarlas a tu vida, tu práctica diaria. Y dice Moisés en el versículo 10, no se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, esto es, que sea sortilegio o hechicero, ni encantador, ni medium, o mago, o evocador de muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Eterno, y por causa de esas abominaciones el Eterno tu Dios los expulsa delante de ti. Perfecto serás delante del Eterno tu Dios, y es la palabra tamim, perfecto, tamim. Muchas personas tienen una reacción un poco a la defensiva con esta palabra perfecto, y entonces pues justifican mediante el mensaje del Evangelio que nadie puede ser perfecto, y por tanto necesitamos la predicación del Evangelio para nuestro perdón. Y eso es una media verdad. Eso es una media verdad. ¿Por qué? Porque sí es cierto que todo ser humano, antes de pisar, poner los pies en el camino de Dios, vivía una vida desordenada y necesitaba la misericordia de Dios sobre él. Necesitaba agarrarse del medio ofrecido por el Creador para una restauración de esa vida y un perdón de todas sus transgresiones y los daños causados por esas transgresiones. Eso es muy cierto. Por eso es que le digo que es una media verdad. Pero lo sucede que si nosotros nos encerramos en ese pensamiento y no tomamos en cuenta lo que la Escritura dice, entonces no estamos aportando al crecimiento de esa persona que en un tiempo vivía una vida desordenada, recibió el perdón divino, una transformación en su vida, el regalo del Espíritu Divino que le ayudaría a vivir una vida santa. Si no lo educamos a entender lo que significa caminar perfecto ante Dios, pues entonces esa persona pues va a justificar sus constantes tropiezos por actos irresponsables como una justificación por su naturaleza. Sin embargo, cuando analizamos el concepto de ser perfecto, la Escritura siempre te va a dar luz con respecto a esa idea cuando la palabra se utiliza para comparar la idea con lo que está presente. Por ejemplo, usted va a encontrar en el capítulo 9 en el capítulo 6 de Génesis, versículo 9, si la memoria no me falla, en los versículos anteriores se habla de cómo esa creación antes del diluvio procedía de una forma incorrecta. Toda la inclinación del ser humano era hacia lo malo. Pero Dios se percató que había un hombre llamado Noé que no se conducía de esa forma. Y la Escritura en ese capítulo y versículo 9, habla de Noé como un hombre justo y perfecto en sus generaciones. Y ese versículo es clave porque ese versículo está diciendo que Dios está midiendo la conducta de Noé en comparación a los que están viviendo en su generación. Y era considerado perfecto ante Dios. En ese mismo sentido es este versículo. Cuando Moisés le dice, perfecto serás delante del Eterno tu Dios, se está utilizando esa palabra como una demanda basado en la conducta de quienes están siendo utilizados como comparación. Esos pueblos hacían una serie de cosas que son abominables y Moisés dice, eso no lo vas a hacer, vas a ser perfecto delante de Dios. Una forma de decirle, si no lo haces, estás andando correcto ante Dios, estás andando en el camino correcto. Y esto es importante porque vas a encontrar en los escritos nazarenos estas mismas ideas. Y cuando tienes conciencia de la palabra y su utilización, pues entonces puedes hacer un buen mensaje de exhortación a las personas que están recibiendo el mensaje divino. Porque, por ejemplo, vas a encontrar en la primera carta de Juan,
el discípulo Juan, decir algo que nos puede chocar si no entendemos esto desde la perspectiva antigua y su utilización. Dice Juan, en el capítulo 3 de Primera de Juan, que los que estamos en el Mesías somos hijos de Dios. No todos los seres humanos son hijos de Dios. La Escritura dice que los seres humanos fueron creados por Dios y los seres humanos son imagen de Dios. Pero no todos los seres humanos son hijos de Dios. Los que están en el Mesías, los que reciben el espíritu de santidad, son considerados hijos de Dios porque reciben el espíritu de adopción. Y él dice que los que están en el Mesías, añado yo para que pueda entender el contexto, son hijos de Dios. Y habla de la manifestación del Mesías cuando regrese, cuando retorne, y cómo los que están en él serán semejantes a él y lo verán tal como él es. Y el que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo como él es puro. Obviamente, la palabra purificación nos lleva a pensar qué significa purificarse. ¿Será que tenemos que bañarnos, echarnos jabón para quitarnos nuestra suciedad? No, habla de limpiar una conducta errada que poseíamos en un tiempo de nuestras vidas para que en comparación a la generación en la cual estamos rodeados, nosotros seamos diferentes, que es lo que significa ser apartado, que usted traduce como santo. Cuando usted le habla a alguien ser santo, en el contexto bíblico, significa algo que es separado, que no pertenece a lo común. ¿Ok? Incluso también Pablo de Tarso en Romanos 8 habla de esta idea cuando dice que los que son escogidos serán también transformados a la imagen del Hijo para que el Mesías sea el primogénito entre muchos, y obviamente el Mesías es la perfección de Dios manifestada. Y es interesante, cuando lees la lectura en su contexto de esta porción, vas a notar que Moisés está hablando de las conductas de estas naciones, y en el versículo 14 dice: estas naciones que vas a desposeer escuchan brujos, hechiceros, pero a ti no se te ha permitido esto, el Eterno no te ha permitido utilizar estos canales que ellos utilizan para accesar a lo divino. Recuerden que el que practica la adivinación, el sortileo, todo eso, lo que busca es accesar lo espiritual. Y el que busca accesar lo espiritual siempre está intentando recibir una respuesta a una necesidad en ese momento. Créame que la mayoría de las personas que practican alguna forma de religión están tratando de llenar un vacío que tienen en su ser. Y el Eterno va a establecer unos límites para que no se practique lo que eventualmente traería el desorden y la destrucción sobre la vida. Pues es interesante notar, por ejemplo, que una de las prácticas del mundo antiguo con respecto a invocar a las deidades era la de bañarse en sangre y practicar la orgía sexual como parte del culto a la deidad. Y eso, pues, obviamente es no solamente moralmente incorrecto, sino que eventualmente trae desorden y destrucción sobre esa vida. La evidencia está ahí para notarlo. Y las personas que han salido de ese mundo de sexualidad desordenada pueden ser el mejor testigo de esa verdad. Ahora, es importante tener el contexto de la lectura, porque en el versículo 15 Moisés va a decir, contrastando, diferenciando el método cananeo de cómo accesar a lo divino y poder recibir comunicación divina. A diferencia de esas naciones que utilizaban esos métodos, Moisés va a decir: ustedes no pueden hacer eso, ustedes no van a hacer eso, sino que ustedes van a tener un remedio diferente y aprobado por Dios. ¿Cuál es? El Eterno tu Dios levantará un profeta como yo en medio de ti, entre tus hermanos, a él escucharás. O sea, que a diferencia de esas naciones cananeas que utilizaban esos medios que la Escritura el Creador llama abominación, que eventualmente trae destrucción hacia la vida, nada más tiene que ver usted el resultado final de todas estas personas que practican la hechicería
el medium de la invocación de los muertos y todas esas cosas, cómo eventualmente su estado físico y su estado mental es uno desastroso. Así que no hay mejor evidencia que esa. Y Moisés dice, ustedes no van a utilizar ese método para invocar a Dios, sino que ustedes van a ir a donde el profeta y el profeta va a servir como el canal de la comunicación divina. Esto mismo Moisés dice, y por razón de tiempo no puedo hablar mucho, pero voy a tratar de avanzar lo mejor que pueda en los minutos que me queda. Esto porque dice Moisés en el capítulo, en este capítulo, en el versículo 16, que esto fue lo que pidió el pueblo cuando Dios habló a los que estaban allí presentes en el Sinaí. El pueblo dijo, no queremos escuchar más la voz de Dios, no sea que muramos, es demasiado fuerte esto, por favor que Él te hable a ti y tú nos hablas a nosotros. Y este método, el Eterno lo aprobó, Moisés lo menciona, y Moisés dice que siempre habrá en toda generación un profeta, al igual que Moisés, que serviría de ese canal de comunicación. Y es interesante notar que en esta porción Moisés dice, ¿y cómo yo puedo saber si el profeta habló o no de parte de Dios? Y Moisés dice, si el profeta habla en nombre del Eterno y lo que dice no sucede y no se puede verificar, es palabra que Dios no ha hablado. No le tengas miedo. Y este versículo es bien, bien importante porque hoy en día hay muchos que tienen la osadía de llamarse a sí mismo profeta y comienzan a profetizar y hablar de cosas que van a suceder y los tiempos pasan y no suceden y quedan en vergüenza. Por ejemplo, en el tiempo que el presidente Trump estaba en el poder, hubieron muchos en los Estados Unidos llamándose a sí mismo profeta, profetizando que el presidente ganaría. Y me llamó la atención un caso particular de uno que después que el presidente de los Estados Unidos perdió, él tiene el valor de hacer un video público y decir, yo no soy un falso profeta, simplemente soy un ser humano, me equivoqué. Y mi opinión personal, de acuerdo a la escritura, está, como decimos en Puerto Rico, metiendo las patas, porque se supone que si tú estás hablando de parte de Dios, no es el humano el que está comunicando su voluntad, sino la voluntad divina. Por consiguiente, tú mismo estás aceptando que eres un falso profeta, aunque no lo quieres reconocer. Esto, obviamente, no iba a ser así para siempre, porque, por ejemplo, en el caso de Joel, y incluso en la promesa del pacto renovado, se habla de cómo Dios eventualmente haría que todos los seres humanos pudiesen recibir de parte del Creador directamente comunicación divina cuando Él ponga su espíritu en ellos. Y eso lo habla Jeremías, lo habla Ezequiel, incluso lo habla Joel, el profeta Joel, cuando habla de los hijos y las hijas profetizar, un texto que utiliza Pedro para explicar lo que está pasando en el momento lo que está pasando en el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando en el día de Pentecostés, en el día de Shavuot, desciende el Espíritu sobre ellos y ellos profetizan. Por razón de tiempo no puedo seguir hablando, pero espero que en esta media hora haber aportado bastante en el conocimiento de la Sagrada Escritura para que usted pueda conocer la Escritura en su fundamento y las ideas que están presentadas y usted pueda entonces diferenciar entre lo que es verdadero y lo que no es verdadero, lo que es correcto, lo que es incorrecto, y pueda entonces en el camino buscar el bueno y andar en él. Le habló el Morelloso, director es Jaime, y con el favor del cielo estaremos en la próxima semana con otro programa más. Que tenga excelente semana. Shalom.